Según datos previos a la pandemia, 1 de cada 3 estudiantes faltaba al menos un mes a clases durante el año. Son cifras que después del 2020 solo se han agudizado. Ausentismo que, según los expertos, traen problemas en el aprendizaje de los estudiantes y la adquisición de hábitos fundamentales para la vida adulta. Queremos conversar más sobre las estrategias para poder enfrentar la baja asistencia escolar. Estamos para esto junto a la jefa del programa de asistencia de la Fundación Oportunidad, Yanira Ale o Ali. Dime tú cómo se dice tu apellido. ¿Cómo estás? Ale. Ya. Hola, ¿qué Yanira tal? Ale, bienvenida. Gracias por estar con nosotros para hablar de este que es un tema fundamental. Se ha definido como una gran crisis de nuestra educación. 50.000 niños que se han quedado al margen, otros que no están al margen, pero que están yendo poco al colegio. ¿Cuáles son las consecuencias individuales y colectivas que tiene para un país el que finalmente haya ausentismo o poca asistencia al colegio? Hola, gracias por la invitación. Primero que todo, ha sido un tema tremendamente relevante y estamos bastante preocupados por las cifras que tú mencionabas. Efectivamente, antes de pandemia había una realidad que también era preocupante, pero hoy día las cifras nos agudizan como esa preocupación y los efectos son tremendos. Nosotros hemos investigado durante más de 10 años el tema de las consecuencias del ausentismo en los niños y niñas, sobre todo educación inicial, que es nuestro campo de acción en el fondo, y las consecuencias tienen relación con no solamente las habilidades cognitivas. Hay una teoría que plantea que los niños que faltan el 10% más de los días de clase en un año escolar completo tienen consecuencias no solamente a nivel cognitivo en primero y quinto básico en los aprendizajes de lenguaje y matemática, sino que también en su función ejecutiva, en el desarrollo socioemocional, desarrollo de habilidades claves que son para el futuro de nuestros niños y niñas. Así que es un tema no menor y estamos ahí trabajando con todo para poder revertirlo. ¿Hay etapas o niveles donde esto se hace más dramático que otros? Porque me imagino que a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero cuando son chiquititos no es tan grave, después lo recuperarán. Entiendo que toda la evidencia dice lo contrario, ¿no? Como que incluso en esa educación inicial es súper relevante que se vaya al colegio, que se estudie, no se pierdan contenidos y todo lo que pasa dentro de una sala de clases, que es mucho más que solo contenido. Sí, y justamente como que predomina esa cultura bien arraigada del niñito da lo mismo que falte o no falte porque van a jugar. Nosotros en los datos que tenemos en educación inicial, en prekinder y kinder, tenemos que más del 66% de los niños tienen ausentismo crónico, que eso no es menor, y eso es hace muchos años atrás que nos ha costado un montón revertirlo, y hay un tema muy clave que es en la promoción de una cultura de asistencia relevante, donde parta desde educación inicial, que es donde se cimentan las bases del aprendizaje. Ahí es donde hay que colocar el foco para poder prevenir efectivamente y no tener más adelante soluciones parches que es muy común en nosotros y poder revertirlo desde la base, que es educación inicial, donde se exponen nuestros niños y niñas a oportunidades de aprendizaje, no solamente cognitivas, sino que son emocionales, sociales, físicas, culturales, que van a permitir que el niño o niña desde esta edad tenga el desarrollo que nosotros en el fondo aspiramos. Yanira, ustedes en Fundación Oportunidad hacen una serie de propuestas, ¿no?, para ir revirtiendo este escenario. Me imagino que a lo mejor las estrategias en la edad inicial, en esta etapa escolar más chiquitita, digamos, debe haber estrategias un poco distintas que en la media y deben ser distintas cuando los niños están en el colegio y cuando ya se fueron, porque ahí hay que, de alguna manera, hacer que se reincorporen. ¿Por dónde se debería partir y de qué manera? ¿Qué proponen ustedes? Que lo han estudiado, además. Sí, buenísima pregunta. Nosotros tenemos como una especie de metodología que nos ha permitido revertir la situación complicada, que tiene que ver con estrategias universales que en primer lugar necesitamos promocionar, necesitamos concientizar a nivel cultural y a nivel de sociedad lo importante que es que los niños estén. Y bajo esa lógica contamos con un conjunto de estrategias que las llamamos universales porque son para todo el grupo independiente de los niños que tengan más complicaciones no de asistencia. Y en ese sentido, estas están orientadas como a trabajar con las familias el tema de lo importante que es que los niños asistan, que el juego es una metodología de trabajo, no es algo peyorativo, sino que a través de eso aprenden muchísimas cosas que van a ser útiles para su vida. También trabajamos mucho en la motivación de los niños de que ellos quieren asistir, mal que mal esto es un hábito en el tiempo, para el día de mañana tener esto bien arraigado y esta responsabilidad que va a conllevar a un desarrollo integral de los niños en su futuro. Así que trabajamos desde esa lógica y paralelamente
hemos descubierto en el tiempo, y esto es algo súper importante, que nosotros actualmente estamos acostumbrados a medir la asistencia desde un indicador que es el promedio del curso o del grupo. Y nosotros a través de los estudios que hemos realizado, lo que hemos aprendido con nuestros datos, con nuestras evidencias, es que es necesario incluir otro indicador. Y este indicador está basado en conocer cuánta asistencia tiene cada uno de los niños en el tiempo. No fijarnos en un mes ni en el promedio del curso, porque el promedio esconde la realidad. Y nosotros queremos saber quiénes son los niños que están ausentándose en forma reiterada para poder intervenir a tiempo y oportunamente y evitar que ese niño a fin de año, digamos, ¿sabes qué? Tiene, no sé, un 60% de asistencia de todo el año escolar completo. Y ahí tenemos una estrategia muy relevante, que es el comité de asistencia, que trabaja con este indicador. Nosotros entregamos a las escuelas y jardines con los que trabajamos una plataforma de asistencia que permite subir el SIGE o el GESPAR, o en el caso de Junji, y poder calcular automáticamente el indicador y decirle a la educadora, en este caso al equipo educativo, mira, si estamos a julio, no te vamos a mostrar solamente el mes de julio, te vamos a mostrar cada niño cuánto está asistiendo desde marzo a julio. Y eso permite identificar en forma asertiva quiénes son los niños que tenemos que intervenir y poder realizar un conjunto de intervenciones individuales para que ese niño pueda mejorar la asistencia. Eso ha sido lo clave para nosotros, el descubrimiento a través de la evidencia. Lo hemos hecho a través de 10 años y siempre nos ha dado resultado. Quizás no hemos llegado a un umbral de que un niño, no sé, que está asistiendo 20% llegue a un 80%, porque eso es muy poco viable en un año, pero sí hemos visto mejoras en la asistencia y a eso apostamos, a esta intervención más individual. Ya, Yanira, me imagino que en las distintas etapas es un poco distinto, pero eso significa también entender por qué esos niños están yendo poco al colegio. Y ahí te quiero preguntar, porque desprendo de tus palabras anteriores que a lo mejor en una gran cuota esto se debe, sobre todo los más chicos, a desinformación. Tú recién me decías entender que el juego es parte de la educación. ¿Qué significa eso? Que hay familias que piensan que es poco relevante lo que pasa dentro de la sala de clases, que a lo mejor no le otorgan ese valor y por ahí hay que partir. Así es, Carla, y de hecho una de nuestras encuestas antes de pandemia arrojaba que una de las principales causas era el tema del desconocimiento de las familias acerca de lo importante que era asistir. Después de pandemia volvimos a indagar y vuelve a salir de nuevo esta causalidad, indistintamente de que este año sabemos que hubo algo especial. Entre mayo y julio hubo un brote tremendo de enfermedades respiratorias que sí obstaculizó bastante este año, pero sigue siendo una tónica el tema del desconocimiento de las familias acerca de la importancia de la asistencia, sobre todo en niveles pequeños. Nosotros trabajamos en esos niveles. A nivel de educación básica y media no tenemos mucha incidencia porque no trabajamos con esos niveles, pero sí en nivel de educación inicial, eso es una de las causas más relevantes. Ya, porque yo me imagino, claro, tú haces la distinción y a lo mejor no es la expertise, pero sí el sentido común a mí me hace pensar que a lo mejor en niveles más altos son otras causas de deserción. Chicos que a lo mejor se van a trabajar, a ayudar a sus familias, que pierden el interés, algunos que caen, no sé, en las drogas, pero cuando son chiquititos, aquí el resorte es fundamentalmente de la familia. O sea, con papás convencidos de que es más importante ir al colegio, que el temor que te genera que se enferme de algo, lo que nos pasó mucho en pandemia, que al principio partimos encerrándonos todos y después nos dimos cuenta que finalmente terminaba siendo más perjudicial porque por protegernos y cuidarnos estábamos dejando de asistir o que nuestros hijos asistieran al colegio y perdiéndose un montón de procesos súper relevantes para su formación. Con el convencimiento de las familias tú tienes mucho de esto ganado, me imagino, los más pequeños. Totalmente, a nivel universal sí, y como te decía, lo otro importante y que tú delante lo destacaste, tiene que ver con identificar a nivel individual también, cuando vamos detectando quiénes son los niños con problemática o con inasistencias recurrentes, el por qué están faltando. Nosotros hemos descubierto en este tiempo que las escuelas y jardines hacen muchas cosas, pero caemos a veces en el hacer por hacer. Entonces, no sabemos que lo que hacemos realmente, qué de lo que hacemos sirve. Y cuando llegamos a este comité de asistencia, este comité plantea 3 pasos. Primero dice, identifica a los niños que están con ausentismo recurrente. ¿Quiénes son? Después de saber quiénes son, dedícate a indagar en cuáles son las causas, porque nos hemos dado cuenta que hay un montón de causas a nivel individual. Por ejemplo, turnos de los papás se van 20 por 10 y estos 10 días que vienen quieren estar todo el día con el niño, que es súper normal. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
¿Qué se ha hecho en algunos establecimientos? Hacen flexibilidad horaria y le dicen, mire, sabemos que es importante que el niño comparta con usted, pero lo importante también es que venga, a lo mejor venga media jornada y después pueda estar con usted regaloneando, por ejemplo. Entonces ahí vamos atacando causas particulares. Muchas veces identificamos niños y decimos, vamos a hacer lo mismo para todos. Y resulta que a veces las causalidades son muy particulares y muy distintas y necesitamos saber cuáles son las causas específicas por las que los niños están faltando y poder hacer una intervención ad hoc a esa causalidad y después medir si efectivamente lo que hizo logró tener un impacto y el niño mejoró su asistencia. Eso es el comité de asistencia, eso es lo que apostamos, pero necesitamos el poder tener foco en este indicador que yo te nombraba, que no es en el promedio de curso, sino que es en detectar específicamente cuáles son los niños y niñas que están con un problema tremendo de asistencia durante el tiempo y no esperar a fin de año. ¿Ustedes trabajan también directamente con los niños en esta promoción de la importancia de que vayan al colegio? Porque yo creo que, salvo excepciones, habrá niños que no les gusta ir al colegio, pero la mayoría de los niños más chiquititos les gusta ir al colegio y le piden a los papás ir al colegio y se alegran cuando van al colegio y se aburren si no van al colegio. Entonces me pregunto hasta qué punto también se trabaja con ellos para que ellos, en esta lógica también de escuchar a los niños, puedan pedirle a sus papás que se haga válido este derecho al final de ir al colegio, no solo a estudiar, a estar con los amigos, a socializar, a aprender cosas emocionales. Mira, hay una estrategia que nació de la escuela que se llama superasistencia y que es esta superhéroe que en el fondo motiva tanto a las familias como a los niños. Y como tú bien dices, es tremendo cómo los niños inciden en sus familias. Ellos quieren ir. Mamá, yo necesito ir porque superasistencia me dijo que era importante que yo fuera. Mamá, quiero ir porque la tía me va a dar un sticker si yo participo y voy hoy día al jardín. Entonces, todas esas cosas sí son importantes y trabajamos mucho desde la motivación en la línea promocional. Y en ese sentido, es una de las estrategias que es importante realizar, no es la única, porque asistencia es un ausentismo es un fenómeno multicausal que requiere de varias estrategias en conjunto, pero sin duda la motivación es clave, sobre todo en los pequeños que sí inciden bastante en su familia. Bien, pues qué bueno que se esté haciendo esto. Ojalá se vaya también como copiando, llevando a otros establecimientos para que se pueda promover justamente la importancia que tiene el ir a clases, el encontrarse ahí con el contenido, con lo emocional, con lo social y ojalá que esto también escale hasta los niveles más altos, digamos, y también reincorporar a aquellos que han salido por alguna razón del sistema escolar. Yanira Ale, jefa del programa de asistencia de la Fundación Oportunidad, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Que te vaya muy bien. Nos vemos.